Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristal Hernández Ojeda. Estudio en el Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Minatitlán, la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy, para la materia de Toxicología Ambiental impartida por el biólogo Ernesto Ramón Corona Romano, les presentaré el tema de toxicidad aguda y toxicidad crónica. Para empezar, ¿qué es la toxicidad? Bueno, la toxicidad describe el grado en el cual una sustancia puede ser venenosa o puede causar una lesión. La toxicidad depende de diferentes factores, como por ejemplo la dosis, la duración y la ruta de exposición. También la forma y la estructura de la sustancia química misma y factores humanos individuales. ¿Cómo es que ocurre la toxicidad? Bueno, la toxicidad ocurre toda vez que una sustancia entra en contacto con una superficie corporal, como la piel, los ojos o la mucosa del sistema digestivo o también el sistema respiratorio. La dosis de la sustancia química o la cantidad con la que se entra en contacto es importante para analizar cuán tóxica puede ser esta sustancia. Un ejemplo de la toxicidad es la exposición a plaguicidas, que puede afectar la salud de diversas formas. Por razones de tipo ético, el estudio de los efectos en los seres humanos se lleva a cabo con modelos experimentales y la experiencia que hay en la población humana es limitada. Efecto tóxico. Como ya sabemos, la toxicidad es la capacidad inherente de una sustancia química de producir efectos adversos en los organismos vivos. Efectos de deterioro del tipo funcional, como las lesiones patológicas que afectan el funcionamiento del organismo y reduce su capacidad de respuesta a factores de riesgo o estrés, de acuerdo con el tiempo de exposición. Para que se lleguen a manifestar estos efectos tóxicos o bien la duración del mismo, se dividen en dos grupos, agudos y crónicos. Primero vamos a ver en qué consiste la toxicidad aguda. Bueno, la toxicidad aguda es la capacidad de una sustancia de causar daño durante su exposición a esta. Los síntomas se pueden presentar durante la exposición, pocas horas después o pocos días después de la exposición. Una intoxicación aguda puede ocurrir si, por ejemplo, no se tiene la protección adecuada durante la aplicación o si se está expuesto a la situación del viento mientras se rocía el producto. El objetivo de la toxicidad aguda determina los efectos de una dosis única y muy elevada de una sustancia. Usualmente, el punto final del estudio es la muerte del animal y la toxicidad aguda se expresa por la dosis letal 50, que viene a representar más o menos la dosis de la sustancia que produce la muerte en el 50% de los animales. Los efectos de esta toxicidad pueden ser tan ligeros como náuseas o dolores de cabeza o contracciones estomacales incluso.
o tan severos como convulsiones, el coma o la muerte. Medición de la toxicidad aguda. Existen muchos métodos para medirla, pero uno de los más importantes y los más utilizados para expresar esta toxicidad aguda es la dosis letal media, información que debe estar ubicada en la etiqueta del envase de cada plaguicida o producto tóxico. La dosis letal media corresponde a la cantidad de plaguicida necesaria para causar la muerte del 50% de los animales de experimentación, como ya se los había mencionado anteriormente, usados en una prueba. Generalmente se usan ratas para los ensayos y de estas mediciones se estima el efecto que puede tener en los seres humanos. Mientras un tóxico es el plaguicida, menos cantidad se necesita para matar al animal de experimentación. La toxicidad aguda por inhalación se representa como CL50, quiere decir concentración letal 50. En este caso, se refiere a la cantidad de plaguicida respirado con el aire, capaz de causar la muerte al 50% de los animales expuestos a este. Se expresa en miligramos por litro de aire o por partes por millón, ppm. La observación de los animales con respecto a la toxicidad aguda se lleva a cabo después de la administración de la sustancia y dura hasta 14 días, después de los cuales los animales son sacrificados. En general, el test se realiza con 5 grupos de 10 animales de cada sexo, aunque existen algunos métodos abreviados que intentan reducir el número de animales sacrificados. La determinación de la DL50 se suele llevar a cabo con rata y ratón por al menos 2 vías de administración entre las 5 posibles. En los perros y otros animales de tamaño parecido, el punto final del estudio no suele ser la muerte del animal, sino la determinación de la dosis que producen unos severos efectos adversos. Toxicidad crónica. La toxicidad crónica es la propiedad de una sustancia de causar daños a largo plazo. Aquí vemos la diferencia entre la toxicidad crónica y la toxicidad aguda, ya que la toxicidad aguda nos dice que es la capacidad de una sustancia de causar daños y estos daños se presentan a las pocas horas después o a los pocos días o a las semanas. Entonces es en un plazo más corto que al contrario de la toxicidad crónica, que es un plazo pues mucho más largo, ¿no? En cuanto se presentan los daños o de causar daños. Los efectos tóxicos crónicos pueden resultar de una exposición simple severa o repetidas exposiciones a lo largo de un periodo de tiempo. Estos efectos crónicos pueden resultar o pueden ser neurológicos, o sea, daño al sistema nervioso, mutagénicos, quiere decir daño al material genético que puede ser transmitido a futuras generaciones, cancerígenos, que puede causar cáncer, también daños al sistema reproductor, o sea, daños al sistema tanto reproductor tanto femenino como masculino,
y teratogénicos, daño al embrión o al feto. Por ejemplo, los compuestos organofosforados pueden producir efectos agudos, como los que son dolor de cabeza, debilidad, vómito, salivación excesiva, diarrea, aumento de secreciones bronquiales, entre muchas otras más. Y también puede producir efectos retardados, como la neuropatía periférica. Cuando esta neuropatía periférica es consecuencia de una exposición aguda, el cuadro clínico como tal se presenta a las 3 semanas. Y en cambio, cuando es dado o ha sido por exposición repetida o crónica, el periodo es imprevisto, no hay un límite de presentación. Al igual que la toxicidad aguda, la toxicidad crónica se mide y se mide a través de pruebas a distintas especies de animales. Los animales son expuestos a pequeñas cantidades de plaguicidas durante toda su vida. Luego son examinados para determinar la presencia de efectos crónicos en ellos y en generaciones sucesivas a ellos. La toxicidad crónica se divide en dos grandes aspectos, o bueno, se clasifica más bien en positivas o negativas, según la presencia o ausencia del efecto. Y se preguntarán, ¿cómo puedes considerar eso, no? Bueno, existen aspectos para considerar. Para empezar, ¿qué es la neurotoxicidad? Y es un punto clave para esta clasificación. Bueno, la neurotoxicidad se refiere a efectos sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y los órganos de sentido. Para ello, se utiliza una clasificación de la neurotoxicidad. Esta neurotoxicidad se clasifica en 4 niveles principales. El primer nivel nos habla sobre los neurotóxicos, que son causantes de alteraciones clínicas inespecificadas, sin identificación de las bases biológicas implicadas. Ejemplo de este primer nivel es la narcosis, la irritabilidad, la euforia, la descoordinación de los movimientos, entre muchos más. El segundo nivel nos habla sobre los neurotóxicos causantes de alteraciones biológicas medibles. Por ejemplo, el nivel de neurotransmisores o en la actividad de enzimas. El tercer nivel nos habla sobre los neurotóxicos causantes de alteraciones fisiológicas identificables, tales como las alteraciones en los órganos sensoriales. El último nivel, que es el cuarto, nos habla sobre los neurotóxicos causantes de alteraciones morfológicas en las células del SNC o SNP. Por ejemplo, un ejemplo de este nivel es la muerte celular, también las lesiones axónicas o las alteraciones morfológicas subcelulares. En la toxicología crónica se evalúan los efectos neurológicos, mutagénicos, teratogénicos, cancerígenos y los del sistema reproductor. Una vez evaluados los plaguicidas, salen al mercado
con recomendaciones técnicas del uso que salvaguarda el riesgo asociado a ellos. Si se transgreden estas recomendaciones técnicas, puede haber riesgo potencial de daño crónico. No puede cambiar la toxicidad de un plaguicida, pero puede minimizar el riesgo durante su uso siguiendo las recomendaciones del fabricante. El riesgo es la probabilidad de daño como resultado de un manejo inapropiado de un plaguicida y depende de la toxicidad y de la exposición a este. Por lo tanto, minimice el riesgo usado cuando sea posible que esté usando plaguicidas con la toxicidad más baja y evitando la exposición a estos. En la evidencia de efectos crónicos se asocia usualmente con la exposición a largo plazo de los animales a prueba a dosis relativamente altas. De esa manera, las personas que corren el mayor riesgo de desarrollar efectos crónicos como tal son los aplicadores expuestos a altos niveles de plaguicidas por un mal uso durante mucho tiempo o muchos años. El desarrollo de un plaguicida dura en promedio 10 años, de los cuales al menos 7 años son dedicados a estudios de toxicología y ecotoxicología, donde se evalúa su toxicidad aguda y su toxicidad crónica. Y por último, vamos a ver esta tabla que contiene las sustancias de uso frecuente. En esta tabla nos va a indicar si dichas sustancias tienen o no toxicidad aguda y crónica. Para empezar, tenemos la primera sustancia que es amianto. Amianto, sí, así es, amianto. El uso más frecuente de esta sustancia es en la fabricación de uralita, en los aislantes térmicos, en la fabricación de frenos, textil y construcción. No tiene o no contiene toxicidad aguda, pero sí toxicidad crónica, que podría ser el cáncer y la asbestosis. De segunda sustancia tenemos el cloro de vinilo. Su uso más frecuente es en la inyección de plásticos, marcos de ventana, fontanería, fabricación de piezas de automóviles y barcos. En la toxicidad aguda, somnolencia, irritación de piel y mucosa. En la toxicidad crónica, cáncer de hígado, lesión de huesos de la mano, de hígado y alteraciones de la piel. En la tercera sustancia, monóxido de carbono. Su uso más frecuente en la fabricación, distribución de gas, garajes, aparcamientos subterráneos, bomberos, soldadura acetilénica, también en la industria química. Tiene toxicidad aguda, dolor de cabeza y asfixia. En la toxicidad crónica, enfermedades cardíacas y enfermedades del sistema nervioso. En nuestra cuarta sustancia, plomo y derivados, la fabricación y uso de pinturas, barnices, esmaltes, cerámicas, baterías, entre muchos más. La estabilización de plásticos y la soldadura. En la toxicidad aguda con tetraetil de plomo, encefalopatía, delirios, alucinaciones y coma.
Y en la toxicidad crónica, el plomo inorgánico, cólicos, anemia, enfermedades del sistema nervioso y renal, tetraetilplomo, que nos produce irritabilidad, jaqueca, náuseas, vómitos, incluso el dolor abdominal. En nuestra quinta sustancia, que es el estireno, también tenemos el tolueno y el tricloroetileno. En el uso más frecuente de estas sustancias es en la fabricación de plásticos, resina y poliéster, disolventes, barnices y pinturas. También se ocupa en la industria textil, tintorerías, desengrasados de piezas metálicas. En la toxicidad aguda, irritación de piel y mucosas, cefaleas, vértigos, somnolencia, confusión y sensación de borrachera. Y en la toxicidad crónica tenemos cefaleas, igual que en la toxicidad aguda, fatiga crónica, anemias, lesión renal, hepática, dermatitis, alteraciones del sistema nervioso. En nuestra sustancia número 6, que es isocianatos, en la fabricación de uso de lacas de polietiranos flexibles, rígidos, y también se usa en la industria textil. En la toxicidad aguda está la irritación de ojos, nariz y garganta, tos y la dificultad para respirar. Y en la toxicidad crónica, la dermatitis y asma bronquial. Y nuestra última sustancia, que son los plaguicidas. En los plaguicidas pueden venir los organoclorados, los organofosforados, piretroides y carbamatos. En su uso más frecuente es en la fabricación de plaguicidas, obviamente, en la industria de la madera y transformación, también en la producción agrícola para los fertilizantes. En la toxicidad aguda, la sudoración, erupciones, prurito, mareos, temblores, convulsiones, visión borrosa, palpitaciones, tos, vómitos y náuseas. Y por último, en la toxicidad crónica, astenia, anorexia, alteraciones de sueño, depresión, temblor, parálisis, cáncer, alteraciones de la reproducción, disrupción endocrina. Y con eso vamos a terminar nuestro tema. Bueno, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado mucho, que les haya llamado la atención. En este tema podemos conocer más precisamente en lo que consiste la toxicidad, los tipos importantes de la toxicidad, que es la aguda y la crónica, la diferencia entre estas dos toxicidades, también la diferencia que hay entre cada una de ellas, los efectos tóxicos que tienen cada una de ellas, cómo se llegan a medir estas dos toxicidades y también cómo se representan, por ejemplo, en la toxicidad aguda por inhalación, ¿no? Es un tema muy completo, muy interesante y que nosotros como ingenieros ambientales que somos debemos de saber. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos a la próxima. Chao.